Muy buenas noches a todos. Buenas noches a Bienvenidos todos. nuevamente. Continuamos con este módulo 10 de nuestro diplomado internacional en neurología veterinaria, que es el módulo 10 sobre neurocirugía. Hoy vamos a tener el honor de presentar a la doctora Flavia Gardilín, que nos va a estar hablando de rehabilitación del paciente neurológico. Recordarles que la clase de hoy finalmente va a ser en inglés, así que los que quieran escucharla en español pueden activar la interpretación a español. La doctora Flavia Gardilin es licenciada en Medicina Veterinaria por la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mezquita Filio de Butucatú, magíster en Biotecnología Animal por la misma universidad, posgraduada en Fisioterapia, Fisiatría y Rehabilitación Veterinaria por el Instituto Bioethicus, posgraduada en Acupuntura Veterinaria por el Instituto Bioethicus, coordinador y profesor de posgrado en Fisioterapia Veterinaria del Instituto Bioethicus, socio propietario de la clínica de rehabilitación Rehabiliter Vet, profesor en varios cursos en el área de la rehabilitación de animales. Doctor Flavia, welcome. Thank you. Gracias. You can share your screen Ya puedes compartir tu whenever pantalla cuando tú the audio quieras is all y el yours. auditorio es todo tuyo. Can you see my presentation? ¿Ya pueden ver mi presentación? Perfect. Sí, perfecto. Okay. Good Bueno, evening, buenas everyone. noches todos, ¿cómo I'm están? Flavia. I am Yo soy talking about Flavia y voy a hablar neurorehabilitation with you today. neurorehabilitación con ustedes hoy. First, we Y need to primero understand necesitamos about entender what can sobre make a qué neurological puede hacer damage. un daño So, neurológico. first, we have Entonces, inflammation. primero tenemos la So, inflamación de este tejido, because of a lesion or porque a por esa trauma, lesión o un trauma que and pudo we pasar. have a Y cascade también tenemos una that cascada de leads cosas que to están pasando. understand these things. Y para It's entender important estas to cosas es do importante, rehabilitation es because mejor antes de iniciar la rehabilitation solves rehabilitación all these problems. para So resolver what estos we have problemas. Entonces, oxidative primero damage, tenemos el daño and it oxidativo starts to happening y when you comienza a have pasar these cuando tú tienes oxygen radicals, esos and radicales de you oxígeno have y tú tienes ATP decrease. So un the cell detrimento del won't ATP y la do célula their metabolism, no puede hacer el their normal metabolismo, metabolism. So it metabolismo starts normal. to Entonces comienza increasing a the incrementar el sodio intracellular, and we intracelularmente have y tú cytotoxic tienes edema. un edema All these citotóxico. things will Todas lead estas to cosas van a hacer que el tejido se the dañe function will y be que la worse función than the sea normal. So peor que we lo have to normal. solve Entonces, all this nosotros and tenemos que try to resolver solve todo the esto y causes evitar to apoptosis. work Y ese es el trabajo que hay que hacer improving para synapses. mejorar la And this sinapsis is to show en that todos the estos damage tejidos que van a estar dañados, enhance the para ability of mejorar the la habilidad patient de estos to maintain the pacientes, normal function. de que tengan una función In the normal. chronic phase, we will Y en la have primera fase tú vas demyelinization a and ver esa desmyelinización desmielinización, es la fase phase. crónica. Y And we have después va a pasar en la gliosis formation in fase this phase. aguda. Entonces So tienes formación de you will gliosis. have Tú loss of vas a function. tener una pérdida de la función de estos And it will tejidos. be a problem Y because será un if problema you have porque si tú gliosis tienes and if you don't gliosis have y si tú no correct tienes demyelinization, una the mielinización normal y neurological correcta, sign won't improve. los You manifestaciones blocked. neurológicas So y la we sinapsis will be subía va a estar blocked. bloqueada. And Entonces tenemos un to problema. start the Y para rehabilitation, comenzar we la need to talk rehabilitación about this. necesitamos pensar en todo So esto. the loss of Entonces la synapses, pérdida de the sinapsis myelinization y la process desmielinización y la will be gliosis a problem and need to será un fix it. problema que necesitamos resolver So primero. what can we do Pero ¿qué podremos about hacer rehabilitation sobre la prevention? rehabilitación física pensando en esto? First, we need to Primero, control the necesitamos inflammation controlar la and oxidative inflamación damage y el because daño it oxidativo, start porque all this cascade si and si comienza all esta cascada, is happening todo esto es lo que está wrong. pasando y está mal en el And let's paciente. talk about Y yo voy a hablar devices that sobre we can algunos use dispositivos que pueden to ser solve this utilizados para resolver in the esto next slides. en las siguientes Also, diapositivas. we need to Y enhance también the necesitamos metabolism mejorar because, ese like I told metabolismo, you, porque como yo les dije ya, cell metabolism si isn't algún correct. metabolismo no es You correcto, have some tú toxic metabolites tienes and metabolitos tóxicos you won't have y no enough vas a tener ATP
suficiente ATP para que haga funcionar, para que haga que la célula funcione correctamente. Entonces tú necesitas mejorar este metabolismo. Y también necesitamos estimular la remielinización, porque como ustedes saben, si tú no se tiene mielina ahí, la vía no va a funcionar correctamente, porque tú tienes como signos erróneos por todo lado. Entonces, necesitamos resolver esto para tener una vía adecuada para el signo. Entonces, tú necesitas crear o recomenzar toda la sinapsis, si es posible. Entonces, algunas veces el daño es demasiado grande que tú lo puedes reiniciar, pero no puedes crear la vida de la sinapsis. Y eso es lo que intentamos hacer en una terapia física. Entonces, para comenzar, como ya les dije, necesitamos resolver la inflamación de este estrés oxidativo. Y les voy a decir mi combinación favorita de estos dispositivos y la terapia. A mí me gusta trabajar con láser. El láser es una luz, es una terapia focal que funciona en diferentes formas en los pacientes neurológicos y reduce la inflamación. Yo creo que la parte más importante, la función más importante de ese láser, en mi opinión. Pero también nosotros podemos reducir este estrés oxidativo porque produce superóxido dismutasa. Entonces es muy importante para estos pacientes y para que puedan funcionar en diferentes formas con este dispositivo. Esto también ayuda incrementando el ATP y su metabolismo, entonces, y el metabolismo celular. Entonces, ayuda mm, a la bomba sodio-potasio para que funcione adecuadamente. Porque este tiene problemas cuando tienes esa decrecimiento, esa disminución de ese ATP. Y también funciona como un efecto analgésico. No todas las veces es tan importante tener este efecto, ¿saben? Pero en algunos pacientes será muy importante. Y otros dispositivos que a mí me gusta utilizar es estos campos pulsados electromagnéticos. Yo creo que ellos funcionan juntos muy bien y a mí me gustan mucho. Me gusta hacerlos juntos y ellos también tienen función antiinflamatoria y también mm, tiene esos efectos analgésicos. Y bueno, también esos campos electromagnéticos pulsados también nos ayuda a la remielinización y el láser también ayuda a esto. Los dos ayudan, pero yo creo, en mi opinión, que hacer este campo electromagnético pulsado nos va a ayudar mucho en esta función. Estos campos magnéticos también ayudan para estabilizar la bomba sodio-potasio, que es muy importante, y también estabiliza las bombas de calcio. Entonces, tú tienes todas estas células funcionando mucho mejor a partir de estos dispositivos, lo cual es muy importante a la hora de pensar en estas terapias, porque si tú no tienes un ambiente celular adecuado, todo va a estar dañado. Entonces, a mí me gusta trabajar con estos dispositivos, me gusta comenzar con este campo electromagnético y después hacer la terapia de la, Because of this porque así se recupera la bomba sodio-potasio, que corrige el campo electromagnético. Yo creo que es mejor para el paciente. En mi experiencia, yo siento que responde mejor, pero algunos profesionales prefieren hacerlo lo opuesto, lo cual está bien. También podemos pensar en las medicaciones orales. Me gusta mucho y funcionan. A mí me gustan antiinflamatorios no esteroides. Esto me gusta mucho. Porque esta es la suplementación, como los omegas o otra cosa como la cúrcuma, por ejemplo, que esto nos ayuda. Y otras suplementaciones, pero yo creo que mi mejor combinación para este
yo lo colocaría aquí, porque yo creo que funciona mucho en casi que todos los pacientes. Entonces, para hablar un poco de esto, yo lo controlo el daño inicial y cuando la célula ya funcione mejor, ya necesitaré comenzar a estimular estos pacientes para que recomiencen la función neurológica y que comience la sinapsis que va a funcionar. Entonces, para hacer esto, necesitamos hacer este entrenamiento neurológico del cual yo voy a hablar en los siguientes slides. Si yo pudiera elegir dos palabras para resumir la neurorehabilitación, sería la neuroplasticidad y la memorización. La memorización es lo que tú necesitas para que este paciente vuelva a la función normal, si es posible, obviamente. Y tenemos algunos daños neurológicos que son tan grandes, como yo ya les dije antes, que tú no vas a tener la función restaurada. Pero la mayoría de los casos tú sí puedes. Entonces necesitamos enseñar a este paciente actividades normales que él haría en su vida normal. Entonces tú puedes alcanzar esa neuroplasticidad. Entonces, para hacer esto necesitamos ese entrenamiento neurológico. Ese entrenamiento neurológico depende de dónde ocurre la lesión. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, T3, L3, una lesión ahí, ¿qué tipo de entrenamiento neurológico lo harías? Tienes que pensar que, que si hay una lesión intracraneal, se tiene otro, porque las lesiones son diferentes y los signos neurológicos que tú tienes van a ser totalmente diferentes. Entonces necesitamos entender qué está pasando con este paciente en particular y necesitas resolver este problema particular. Entonces lo primero que necesitas hacer es corregir esas evaluaciones neurológicas. Entonces, tú puedes entender qué estaría faltando en este paciente particular y después podrías pensar qué entrenamiento tú haces con esto. Entonces, tú tienes este enfoque individual, tú no tienes, digamos que, tienes un tipo de, solo un tipo, sino tienes varios de tipos de enfermedades neurológicas. Tienes una variedad muy grande de lesiones. Entonces es importante pensar sobre esto. Yo voy a hablar un poco de algunos ejercicios que nosotros podemos hacer con estos pacientes. Claro, depende Signs they have, as I told de you. dónde tengamos los signos, de cuáles sean, como ya les dije, pero voy a hablar de dónde se usa, por qué se usa y cuándo se usa y por de estos ejercicios. Entonces, lo primero, tenemos estos ejercicios de movimiento, de rango de movimiento. Es cuando un paciente neurológico lo tenemos y ha llegado con un ejercicio mucho menor, con poca actividad. Muchas veces ellos están paralizados, muchas veces no se pueden ni parar, entonces no pueden mantenerse erguidos, entonces, y tienen una disminución en la fuerza, entonces tú tienes que mejorar primero esto, su habilidad para moverse. Entonces tú puedes trabajar con otros ejercicios que pueden ser un poco más difíciles después. Entonces, primero necesitas trabajar con esta movilidad de las articulaciones, que este rango de movimiento será trabajar con esta movilidad de las articulaciones. Entonces, cuando tú aumentas el nivel de actividad, cuando tú colocas una dificultad en estos ejercicios, este paciente está disponible o él podrá hacer esto, será hábil para hacer esto. Entonces, cuando tienes un paciente mm, que tiene un stiff en las articulaciones, él no lo puede hacer. Entonces, tendrán unos ejercicios difíciles cuando intenten hacer eso.
son muy rígidos, como se dicen en español. Entonces, así tendremos un video, que es lo que yo les estoy mostrando. ¿Qué tan el cómo se puede hacer este movimiento? Entonces, comenzamos la flexión y la extensión alrededor de las articulaciones. Es importante notar que estos ejercicios no serán dolorosos o que no lo sean. El paciente necesita estar relajado, ¿ok? Nosotros no necesitamos luchar con el paciente. No es correcto. Entonces necesita respetar los límites. Algunas veces, como ya les dije, las articulaciones están realmente rígidas y son muy difíciles de mover. Entonces, esto va a aumentar. Así que, así como trabajes con él. Entonces, tú puedes mirar qué tan rígido está, si se mueve la cadera. Entonces vamos a ver si trabaja. Él funciona. Cada articulación se debe ver en la misma vez para completar todas estas. Otra consideración importante es corregir la postura de este paciente, porque algunas veces ellos están rígidos. Entonces, algunas veces ellos están como si estuvieran en la dominación de los extensores, como en este caso aquí. Miren esta dominancia, como lo muestro en el video. Esto aquí era un paciente que tenía una lesión toracolumbar. Ella tenía una enfermedad intervertebral, ella estaba paralizada y aquí ella estaba recuperándose para una cirugía, desde otra cirugía. Entonces, desde el disco, ¿no? Para remover ese disco. Y aquí, como ustedes pueden ver, ella está en una postura extensora, en una posición extensora con sus piernas. Entonces, será muy difícil para ella levantarse porque sus piernas, los miembros traseros están extendidos. Entonces, sería realmente difícil de levantarse. Como que pasando esa pierna. Entonces necesito corregir la postura primero. Como ustedes pueden verlo aquí, yo intento hacer el reflejo de los flexores, como lo pueden ver. Ahora, yo corrijo, estimulo esos reflejos flexores. Entonces, así de esa forma, yo puedo emular la posición extensora y yo corrijo haciéndola sentarse. Entonces, será más fácil para ella de levantarse desde esta posición como lo pueden ver ahora. Yo le corrijo esta postura aquí y si es muy difícil de hacer, yo puedo estimular el reflejo flexor como ya les dije. Yo creo que en otro video ya se los puedo mostrar y será mucho más fácil para ella levantar from the sitting position. de la posición de sentada. El otro caso aquí es un gato que tiene diferentes síndromes. Ella se cae si no le corrigiéramos su posición, porque ella no podía controlar sus movimientos mientras que ella estaba trabajando, caminando. Entonces es importante hacer este paciente en una forma más segura y hacer que se sienta segura para que de levantarse o de caminar o para hacer cualquier tipo de estos movimientos. Entonces, estos son algunos reflejos que podemos estimular, como ya les dije, el reflejo flexor, como lo vemos en este video aquí. Entonces, nosotros podemos estimular los músculos flexores. El movimiento que yo quiero es este. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con los músculos flexores. Y yo estimulo la región interdigital, como ustedes lo pueden ver aquí, y tú estimulas estos músculos. Esto es muy importante cuando estás pensando en la marcha, porque cuando se tiene esta área aquí, tú tienes
esa activación en estos músculos. Entonces es importante trabajarlo, pero también es importante trabajar con los reflejos extensores también. Podemos hacerlos trabajar con este estímulo en la parte dorsal de la palma de este paciente. Yo no creo, yo creo que no tengo un video de esta parte, pero tú puedes hacer estos estímulos en la parte dorsal de la palma. Tú también puedes estimular las garras, o como lo muestro en este video. Entonces, como tú puedes ver, en sus patas se hace estos movimientos extensores y tú activas los músculos extensores. Estos músculos extensores son muy importantes cuando para levantarse. Entonces, tú estás trabajando contra la gravedad. Entonces, es muy importante para este paciente que está comenzando a caminar de nuevo, trabajar estos músculos. Y también puedes trabajar con el reflejo de la cola. El reflejo de la cola será estimulado cuando tú presionas espacios intervertebrales en la cola. A veces un paciente responde mucho mejor con estímulos mm, en diferentes espacios de la cola. Entonces necesitamos intentar cuál es el espacio correcto en este paciente que tú vas a estar trabajando. Y también tú podrías trabajar con el reflejo perineo, que tú estás presionando en estas regiones, pero necesita advertirte que todos estos reflejos, especialmente el de la cola y el períneo, van a estimular la defecación. Entonces, si estás haciendo esto en un tratamiento, asegúrate que tus pacientes están listos y están vacíos, por ejemplo, del intestino para evitar hacer sus cosas sucias. Déjame mutear mi vídeo. Aquí tú tienes el reflejo de la cola. Yo diría que en este video que es importante saber que este paciente ya está en la posición de sentado y asegurarse de esto es importante siempre. Será esencial para ella levantarse entonces, porque si ella está con las piernas extendidas, ella no podrá hacer esto. Entonces, ahora yo estoy presionando la cola, como tú puedes ver, y ella comienza a mover sus piernas. Ella comienza a levantar o a extender sus piernas. Entonces, si yo la coloco en la posición correcta, ella podrá ponerse de pie. Y este paciente es el mismo que se estaba recuperando de la cirugía en la otra diapositiva. Ella no podía caminar en este video. Pero como tú puedes ver, nosotros comenzamos a trabajar con los reflejos en la posición de estar levantada y el reflejo de la cola para hacerla mover y asegurarnos que tuviera fuerza. Y después mm, de que trabajamos las habilidades extensoras, necesitamos dificultar estos ejercicios. Entonces, nosotros podemos hacer ese ejercicio de ponerse de pie y podemos hacerlo posicionando nuestro paciente en la posición de estar erguido, como les estoy mostrando aquí. Yo le corrijo la postura, coloco para que esté de pie y, la dejo ahí parada. Le ayudo a pararse. Es como una asistencia, es como un ejercicio asistido. Y si este ejercicio es fácil lo suficiente, podemos dificultárselo colocando algún balance, como en el segundo video.
Lo pueden ver, mira, cuando se tiene esa superficie de inestabilidad, entonces ella se va a ayudar y es difícil para este paciente levantarse. Entonces, tú incrementas la habilidad de tener más fuerza en sus músculos de esta forma. Y en el primer video aquí, yo estoy haciendo este caminado, cuando hacen el movimiento y hacen una memorización. Y puedes tener una variedad de movimientos, pero para nosotros es importante que nuestro paciente camine de nuevo. Entonces vamos a entrenar ese caminado así en esta forma como de remo. Doing the movement. Oh, Entonces estoy before haciendo el movimiento, I am doing the estoy movement, haciendo el movimiento she were walking like de cómo ella debería caminar, una so pierna de cada then vez. with the right him Entonces, and now with the left. eh, luego con el miembro izquierdo y primero con el derecho, pero entonces Difficult es difícil hacer for esto a this veces, movement estos movimientos because flexores, as you remember porque she como se had pueden a acordar, ella tuvo T3L3 lesion, una lesión de so with T3L3, entonces super tenemos neurological disease. una enfermedad She neurológica. tends to do Y the entonces ella tiende a extension. hacer estos movimientos extensores Sometimes siempre. it's difficult Entonces, to algunas move veces es difícil hacer esto and en esta you can rehabilitación de do it movimiento, easily if pero you tú lo do puedes the hacer fácilmente si tú haces el flexible reflejo movements. flexor. So I will show again. Entonces, lo voy a mostrar otra vez. I did the right Yo limb, hice este movimiento, como de excavar. left limb. Lo It's hice con el miembro difficult if izquierdo y it's luego con el derecho, understandable. pero So es difícil do this extenderlo. Yo flexion, hago estos reflejos como movements para hacer que haga la parte flexora, to activate para flexible activar estos muscles. músculos flexores, que es lo que yo quiero. Here we have Aquí also steps and nosotros grams. tenemos We are los with diferentes this pasos walking de este simulation, engrama. but now I'm Entonces showing in ahora the lo water estoy swimming. haciendo en el It agua helps también, a lot en esta as especie de cama que también se tiene, therapists que también tienen because algunos terapeutas, water will porque el agua give o nos va a dar estabilidad para trabajar and con este paciente. the fluctuability of Esa water flotabilidad helps le ayuda a to uno make this patient para que haga que este safer paciente se sienta and más seguro stabilized. y So I estabilizado. can work Entonces better yo with puedo him. trabajar mucho mejor It's aquí. important to Es say importante this decir walking que engram este engrama de caminado exclusive necesita as the ser physiological exclusivo. pattern as Y you can. Sometimes el it's patrón missing, as you fisiológico can lo see deja y el here paciente también. in the Entonces, video. aquí en el It's video not tú the puedes best ver movement for que no es el me. mejor movimiento que puedo hacer, It takes pero, a little pero bit sí caudally the movement. I es un will poco show caudal el again. movimiento, lo voy a mostrar, I como can lo notice pueden that ver. it's No sé si difficult ustedes lo with pueden ver the bien, pero es territory un that would poco, be es muy desired. caudal de lo que sería But you deseado. need to Entonces, tú try necesitas to be as intentar close as you can to the normal verlo movement, the que normal tenga una marcha normal. Eso es lo que queremos, with un this paso normal patient. con este paciente. As you can see, Y como when tú lo I puedes stop ver, doing cuando this yo movement, paro de hacer este she movimiento, can't el do it by paciente no herself. lo puede hacer por ella misma. Entonces, So she were in a ella beginning phase of comienza a estar en la learning to fase walk. de comienzo, desde el So comienzo. she had Entonces, ella tiene difficult to esta dificultad, move pues, and para her moverse perception is not y correct. su And I will propiocepción no es correcta. do Entonces, the yo nasal reflexes also le to haré el reflejo de la cola help. también para ver si la puedo ayudar. Esto es Here is the importante. same Y patient. aquí está la misma paciente In the beginning of the en el treatment, comienzo del tratamiento. I think 1 or Yo 2 creo days after the que surgery, eso era y el día dos she después de la completely cirugía. Y como tú paralyzed. puedes ver que ella está paralizada, The, her tiene hands, sus miembros traseros extendidos. she couldn't move by Ella no herself. podía moverse por ella She didn't misma have y no tenía pain dolor, pues, pero in their leg, in her en sus legs. miembros traseros. And
y ahora es el mismo paciente, y ya recuperó o ya se recuperó de las lesiones. No sería deseable para ella correr como esto, no sería bueno, pero yo estaba muy feliz de, de mejorarse y de todo lo que se evitó. Pero es importante decir que el piso tiene esto, como esto que no deja que se resbale. Es muy importante, porque ya no se puede resbalar. En el comienzo de la rehabilitación, esto es como una goma. Y, y en todas las fases de la rehabilitación es importante también. Otros estímulos importantes que nosotros podemos hacer son estímulos sensoriales. Cuando tú tienes esta disminución en el dolor, dependiendo del grado del daño neurológico que tengas. Entonces, aquí yo estoy estimulando a este paciente con un cepillo. Aquí es como de uñas, pero tú puedes trabajar como uno de cabello o de dientes, dependiendo del tamaño del paciente, del tamaño de su garra. Entonces, de su pata. Entonces necesitas estimular las patas y toda su superficie para que se llene adecuadamente, que esté adecuadamente. Entonces es importante que se estimule ese miembro trasero. Y la parte que se cubre el miembro. Entonces, toda la superficie de este paciente, él no estaba teniendo no sentía nada. Y otra parte importante o algo importante que hacer es trabajar con estímulos propioceptivos. Cuando los pacientes se están recuperando de una lesión neurológica, usualmente comienzan a recuperarse en movimiento, por ejemplo, y en la habilidad sensorial. Y después, la habilidad propioceptiva. Entonces, nosotros tenemos estos grados, esta graduación de cómo se vuelve la función. Y tú necesitas saber dónde está tu paciente. Nosotros podemos trabajar estos estímulos con, con bandas elásticas, como en este video aquí. Nosotros colocamos esta banda elástica en los digitales del paciente. Bend it to Y esta the banda em, está colocada a un arnés para corregir la posición del pie, de la garra y, y para que pueda hacerlo más fácilmente. Entonces la memorización ocurre naturalmente con este paciente porque cada vez que el paciente hace un paso, una- eh, esa banda elástica va a corregir esa posición del miembro. Y otro tipo de corrección sería el uso de estas correas o arneses, como en este video. Es el mismo paciente con el mismo problema y la idea es la misma. Pero aquí tú tienes un dispositivo que el dueño puede tener en su casa y en el paciente también para trabajarlo todos los días. Y la banda elástica funcionarán más que todo en la clínica, ¿cierto? Durante la sesión de terapia. Entonces, aquí estaba el comienzo de este paciente. Él está mejor ahora, ya está con mejor corrección. Y otros estímulos que nosotros podemos utilizar em, son estas superficies de inestabilidad. Entonces, cuando el paciente está balanceándose, cuando él está intentando llegar a ese balance, él estimula
Algunos receptores están en las articulaciones y en los músculos y en los tendones. Entonces, em, funciona como un input de, de trabajo propioceptivo. Entonces, es muy útil para este paciente. Para que hagan este tenso de la rehabilitación, necesitamos trabajar con la estabilidad más baja y después vamos a incrementar la inestabilidad y vamos a colocar dificultades en este ejercicio para este paciente. Entonces, nosotros podemos mejorar la habilidad también de, de extender y también podemos mejorar estos músculos en fuerza. Entonces, aquí en la parte derecha, tú tienes una foto de un paciente en esta especie de almohada, porque de balón, porque es difícil, porque se ve fácil, pero no, de verdad tienen dificultades al comienzo del ejercicio. Y aquí a la izquierda tenemos un video de este paciente haciendo unos ejercicios dinámicos. Lógico, como ya les dije en el comienzo de la rehabilitación, nosotros trabajamos con el nivel más fácil para los estímulos y después vamos a colocar algunas dificultades como aquí. Yo estoy trabajando con, con esta superficie inestable. Y este paciente está haciendo lo de sentarse y levantarse. Es difícil. Y tú puedes ver lo difícil que es para él cuando tú ves en los músculos posteriores trabajando y en lo de los miembros principalmente. Mm. Aquí no trabaja solo los músculos de los miembros, pero sino que también trabaja los músculos del core, del centro. Es muy importante trabajar esto en pacientes neurológicos cuando tú piensas en las vértebras. Y después podremos hacer o colocar más dificultad en los ejercicios, o así que nuestro paciente mejore la habilidad. Entonces, aquí nosotros tenemos un paciente con, con diferentes y hartas enfermedades. Y aquí yo estoy trabajando este tratamiento de movilidad con este paciente, de caminar. Yo creo que un ejercicio muy completo de este tratamiento, porque tú puedes trabajar eh, este patrón rítmico de caminar, de la marcha. Y también te ofrece difficult to alguna be dificultad para estar extendido, porque se está moviendo. Entonces el paciente necesita prestar atención y, y estar balanceado y no caerse. Entonces me gusta mucho trabajar con la caminadora y también puedes colocar alguna dificultad cuando tú trabajas con inclinación, con estos patrones, obviamente con declinados, pero también con inclinados. Y el inclinado es mejor para los músculos extensores, que principalmente son nuestro objetivo aquí, cuando estás trabajando con un paciente que no está caminando. Entonces, em, ¿qué otra cosa? Yo creo que esos and you can tratamientos serían interesantes, especialmente la caminadora. Y también con una caminadora acuática. Aquí, mira, aquí está Kelly, la paciente que les estaba mostrando en el comienzo, con los reflejos. Y ella está ahora haciendo el reflejo de la cola, como ya les dije antes. Y cuando yo pareaba de hacer los reflejos, tú podías ver que ella paraba el movimiento un poco y cuando lo comenzaba otra vez, lo hacía otra vez. El agua, la caminadora acuática, es muy interesante para trabajar en estos pacientes neurológicos porque, como ya les dije antes, mm, la flotabilidad, eso
le da ayuda al paciente para que él pueda balancear y de una forma más segura. Entonces podamos trabajar REMs con also. la And y, also, y del movimiento de las patas. Entonces es importante. Y también esta viscosidad del agua te ayuda a tener una estabilidad en las articulaciones. Y a veces el paciente pierde eso. Ya perdió tantos músculos, o tanto músculo, entonces el paciente a veces es totalmente inestable, entonces es muy importante trabajar esta parte. Y también la viscosidad va a funcionar como resistencia. improve the strengthening of Entonces puedes mejorar la fuerza de esos músculos cuando el paciente can no, no puede. win this resistance. O sea, no So tiene esa it's resistencia, ahora la really tiene. Entonces es un movimiento muy it's completo, un exercise ejercicio for muy this patient. completo que se puede hacer con estos Also very pacientes. important Y también es when muy these importante cuando tú mostly tienes animals todos are estos animales, fat animals that estos animales que no pueden to caminar work y que son difíciles de caminar treadmill, the conventional treadmill. en, en ese tratamiento convencional. Another Entonces, exercise that otro we ejercicio have que nosotros as tenemos obstacles, son estos obstáculos. they are really important Ellos son muy importantes para trabajar el balance patient del paciente and the y ability la to habilidad flex and para extend flexionar the y legs. extender So los if miembros. we have Entonces, this aquí patient tenemos este paciente with cervical disease, con enfermedad cervical. we didn't do an MRI Nosotros no hicimos because una resonancia we couldn't porque no sé, afford el it, dueño no pudo pagar por but esto. we Pero we understand that it's a entendemos cervical que lesion. es una lesión So we cervical. worked Entonces with trabajamos what we had con because lo que we didn't teníamos, have a porque correct no teníamos diagnosis, un diagnóstico and correcto. it's Y a es, no dog, mm, as you can see. esto es So un we perro, como lo pueden start ver. the Entonces memorization comenzamos la exercises memorización, los very ejercicios de important extender, corregir la all postura, what I told you todo lo que les he in dicho the hoy other slides. en las And otras here we diapositivas. have Y aquí a nosotros patient tenemos with este paciente ya obstacles. haciendo la pista de obstáculos. Of course, he has Obviamente difficult. It's a tenía esa neurodog, dificultad, he tenía esa so we enfermedad. can see Entonces, that tú puedes ver he que, can que este perro sí puede pasar los obstáculos walk y and puede caminar these y muscles trabajar con to estos connect músculos. with Y the estábamos nerve. muy felices con los resultados de este perro. Other Entonces, otro exercise we ejercicio can que do nosotros it's podemos hacer es corridor, caminar en un corredor, especially for those patients especialmente para esos that are pacientes que diseased, tienen enfermedades that are vestibulares making circles, que están or haciendo círculos brain lesions that o have lesiones this cerebrales pattern of que tienen circles, este patrón and de they círculos start to y contract comienzan a quadriceps contraer muscles, los músculos and they paravertebrales only can y rotate solo pueden one girar side. hacia uno de los So lados. here Entonces, we have aquí tenemos a patient with this un paciente deviation. con esta desviación. It's a light deviation, but we Parece que esta can desviación es see a leve, little pero tú puedes ver un poco to the right. para la So derecha, ¿no? we put Entonces, the nosotros patient colocamos el paciente so en un corredor y the patient el necessarily paciente needs to necesariamente walk necesita straight. caminar recto. He can No walk puede we can caminar en correct a little círculos. this Entonces podrías deviation, corregir un poco esta first the desviación y memorization trabajar la of walking memorización in a straight line. de caminar en una línea recta. Also we can work También with nosotros podemos slalom caminar con or eight trabajar con el slalom exercises or o estos circles ejercicios en ochos if o en círculos. the patient Y el is paciente able to do this. puede hacerlo. Here we Y have obviamente aquí a tenemos patient that un paciente has a brain que lesion. tiene una lesión cerebral. Keep doing this circle
Entonces sigue haciendo estos círculos. Entonces tú, como puedes ver, ella sigue haciendo estos círculos hacia la izquierda y el lado izquierdo de los músculos paravertebrales estaban totalmente contraídos y era muy doloroso. Entonces necesitamos trabajar para el otro lado, para hacer círculos hacia la derecha, por ejemplo, y balancear los dos lados de las vértebras. Y aquí nosotros tenemos los pacientes haciendo un slalom, por ejemplo, para corregir el movimiento. Este paciente también tiende a ir hacia la derecha, creo, no me acuerdo, pero creo que era la derecha. Entonces, continuamos haciendo estos movimientos en slalom y así podemos balancear los músculos para que estén elongados y contraídos en los mismos lados. Entonces, no podemos olvidar que nuestros pacientes podrían también tener una enfermedad cerebral. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de enfermedades intervertebrales en la clínica, pero nosotros no podemos olvidar que las lesiones intracraneales son importantes. Entonces, podemos trabajar también con estímulos cognitivos. Y yo aquí coloqué algunos ejercicios interesantes que yo considero que son importantes para trabajar con estos pacientes. Entonces, caminar en la calle, yo creo que es el ejercicio más completo. Todos los dueños lo pueden hacer porque ayuda con estímulos olfativos, visuales, sociales. Entonces es muy completo este ejercicio. Pero, pero hablando de cada estímulo, nosotros podemos trabajar con ejercicios de oler, por ejemplo. Tú puedes colocar tu paciente a oler cosas en la calle. O tú puedes hacer elementos con comida, pequeños premios. Y este paciente tiene que buscarlo o en dónde está o entender qué es. Entonces tú puedes colocar hierbas o diferentes tipos de olores para que trabaje su estímulo cognitivo. Y podemos trabajar con juegos lógicos. Yo te voy a mostrar un video de un juego lógico, pero trabajar con memorias y otros tipos de estímulos. Los comandos de voz, por ejemplo, especialmente con esos animales más viejos que tenían estos comandos en el pasado o estímulos sensoriales. No estoy diciendo que es solo tocarlo, pero sino que también tú puedes estímulos emocionales, por ejemplo, hacerlos, como músicas eh, o voces de personas que él o ella conocen o animales que le gustan mucho, que le caen bien. Es importante trabajar en las interacciones sociales, no solo con humanos, sino que con otros animales. Eso sí es posible, claro. Y si es posible en la calle, con animales extraños también. Y visuales también. Esos estímulos son importantes. Son cosas coloridas, por ejemplo, o en la calle, con diferentes formas de entrar por diferentes calles, o las formas que pueden llegar a a un lado con este paciente. Bueno, aquí tenemos un video de un juego lógico. Voy a ver. No puede mutear este, pero bueno, pero todo bien. Yo creo que ustedes podrían escucharme aquí. Bueno, déjenme intentar. Bueno, lo voy a colocarle mientras habla, pero vemos que es difícil, ¿cierto? De sacarlo y él lo está intentando.
Eso, muy bien. Entonces, en este primer video, nosotros tenemos los estímulos visuales, tenemos este dispositivo que es muy colorido y que el paciente necesita entender qué es lo que está allá adentro, obviamente la comida, pero obviamente el paciente necesita olerlo y entender qué está dentro del dispositivo y el paciente necesita entender cómo elegir o llegar a la comida y ganar este juego. En la foto aquí, que estamos viendo aquí, tú tienes estos estímulos cognitivos, donde puedes colocar comida y el paciente necesita oler y encontrar esta comida que está escondida. Y aquí yo coloqué esta caminata en la calle, que como yo les dije, es el ejercicio más complejo. Y nosotros podemos hacer con nuestro paciente, porque tú tienes estímulos visuales, olfativos, sociales. Everything occurring at the same Todo time. está pasando al mismo tiempo. Y tú puedes trabajar con memorización de, de las calles, de los caminos que él hace. Entonces no podemos olvidar darle cuidados de enfermería a nuestro paciente también. Es muy importante pensar que este paciente algunas veces necesita vaciar la vejiga, especialmente si tiene lesiones toracolumbares o lesiones toracolumbares que tienen esta retención de orina. Retención de orina y es importante que hayan unas camas suaves y tibias y secas, porque algunas son muy difíciles de trabajar y cuando se comienza, entonces es muy importante evitar ellas. Necesitamos hacer que el dueño sepa que se esté consciente de esto y es importante cambiar el decúbito también por las diferentes camas para darle acceso al agua y a la comida, porque algunas veces este paciente está paralizado, no está en un estado cognitivo adecuado y no puede buscar comida o agua, entonces dejarlo cerca. Es muy importante asegurarse que garantizar que esto está garantizado y es importante tener un suelo que no se resbale, antideslizante. Con Katy, ¿se acuerdan que está corriendo? Evitar las camas o que te generan un decúbito y especialmente eh, las úlceras por presión que generan el decúbito, las escaras que llamamos. Esto se genera muchas veces porque cuando el paciente está caminando y el dueño puede hacer este tipo de jalón, ¿saben? Este movimiento y la dureza le puede dañar en esta parte cervical. Entonces es muy importante en los arneses, por ejemplo, asegurarse de que todo esté muy bien. Y como una conclusión, eh, el entrenamiento neurológico es esencial. Es la mejor forma de llegar a esa memorización. La memorización es la mejor forma de llegar a la neuroplasticidad, que es nuestro principal objetivo cuando estamos hablando del daño neurológico. Es muy importante saber qué está pasando con cada individuo. Es importante saber tu paciente, conocer tu paciente. Entonces, em, para ver qué falta, qué necesita hacerse para este paciente. Y entonces nosotros vamos a poder entonces hacer estos protocolos especialmente para estos pacientes, para que hagan una memorización para lo que él necesita y para hacer una neuroplasticidad para este paciente. Si tienen alguna duda, voy a cerrar mi presentación ahora Ready. y ya estoy lista. Thank you very much, doctor. Amazing presentation. Muchas gracias, fue maravillosa e increíble tu presentación. We're going to wait for the Vamos a esperar
por las Okay, preguntas in the meantime, I'm going to y mientras recommend you eso, some of them. voy a hacerte algunas How de soon ellas. do you start with ¿Qué the tanto physical comienzas therapy con after esta terapia surgery? física después de la cirugía? ¿O qué I tan rápido? usually work Usualmente in yo the trabajo beginning, en el and comienzo, so como Kelly tú ya was the viste, best Kelly, friend that ella era ese many times sabueso in the que les mostré presentation. muchas veces. She was Ella recovering estaba like 1 or recuperándose 2 days from como the en 1 o 2 días surgery. de la You cirugía. can Y start nosotros podemos really empezar close to the surgery, muy cerca a of la course, cirugía, shouldn't pero do any obviamente no strenuous hará, exercises. no va a ser Usually, un ejercicio the muy patient even difícil, walk porque él, better the por first ejemplo, de una vez a caminar en la work caminadora de agua, no, like the hagámosle un reflexes, movimiento, los the range of reflejos, el motion, rango de and movimiento, this este, training este improves the fortalecimiento. kinds of Hacemos este reflexes tipo de specifically ejercicios that para he mejorar la didn't habilidad de este paciente stand for other de difficult pasar a otro exercises, ejercicio but he difícil. can start Entonces, nosotros sí podemos comenzar 1 or 2 days after the 1 o 2 días surgery, después de la and cirugía the y podemos exercises trabajar con also los based dispositivos, with el láser, the electromagnetic pulse, el campo electromagnético pulsado. Okay, okay, perfect. Bueno, And what do you think ¿qué about the piensas electrostimulation sobre in esa patients estimulación with en un lesions paciente like con medial lesiones motor neuron or maybe neurológicas, polyradiculoneuritis? una neuritis It's really polirradicular? difficult to work with Bueno, es muy these difícil patients trabajar because con estos to pacientes con lesiones need to neurológicas fuertes, stand up porque al position levantarse, esa needs to posición de be levantarse, tú necesitas extensor tener un and movimiento also extensor, un available. músculo extensor So if you disponible. have Entonces, si tú higher tienes disease, it's una really enfermedad difficult inferior, to es muy work difícil this. trabajar If you have esto. Entonces, si tú severe tienes damage, un I would daño say severo, yo it's diría, really, really difficult to realmente es muy return difícil volver movement or al to movimiento walk. o devolverle la But marcha. if you have Pero si tú tienes light damage, un daño leve, sometimes you can work algunas veces tú puedes trabajar in the lesion, en la lesión como tal, especially in this space of the especialmente lesion, en el espacio de to esa lesión, improve the ability para mejorar la habilidad make new de synapses, hacer nuevas sinapsis, work with the trabajar con remyelinization, and la then you can work remielinzación with the y movement. después sí vas a poder However, trabajar con el it won't be movimiento, enough. pero You solo el must movimiento no va a ser suficiente. recover Necesitas the recuperar site of the lesion. In el this lugar de la case, lesión en estos casos particularmente. Okay, perfect. Bueno, perfecto. I have a question No veo la pregunta acá. about the spinal walk. Y cuando hablamos de la You marcha can espinal, you can work with ¿será prosthetic que tú lo with puedes a lower lograrlo level of solo con strength? lociones toracolumbares? yes, Sí, because porque to do this spinal para movement, you hacer need to have esta caminata espinal reflexes. necesitas tener reflejos. The main goal is Y to nuestro objetivo principal stimulate these es reflexes, estimular estos to reflejos stimulate y muscle estimular strength, la fuerza de los so you músculos. can do Entonces, this walking tú puedes hacer esta even caminata without y el paciente really understand no what's entiende happening. bien lo que está pasando. Of course, there are some Obviamente, discussions hay about alguna how discusión much sobre the qué patient tanto el is paciente knowing of what is happening or not. sabe lo So que I'm está not pasando o gonna no. enter in this Bueno, discussion, yo no voy a entrar en esta but discusión, it's pero important that the es patient has importante que el paciente reflexes tenga reflejos and have y tenga strength. fuerza. But strength we can Entonces, la improve. fuerza nosotros la podemos It's trabajar, essential to pero es have esencial que reflexes. tenga If you reflejos. don't have Y this, si tú no for tienes example, estos lesion, if you have lesiones low toracolumbares, motor si tú tienes, por neuron, ejemplo, un you don't desorden have motor reflex, you don't have spinal cord bajo, walking. es diferente. Okay, okay, perfect. And Perfecto. what do you think? ¿Y qué What about piensas the alternative is maybe you have a spinal de fracture or que you se have tenga una fractura a espinal, por implants ejemplo? there, Tengas un but implante y you can't use que really tú puedes laser, so you need utilizar el láser, por in the ejemplo, side en of el the lado de esa what is fractura, the por ejemplo. alternative ¿Cuál sería la alternativa, por ejemplo, si no You te puede can hacer eso? use laser Tú if you puedes have utilizar el láser fracture. There cuando won't sea una be any fractura, problem. no habrá ningún problema. I wouldn't. I Yo wouldn't no use laser if utilizaría it's el láser for si fuera a neoplastic disease. una enfermedad neoplásica. I Okay. wouldn't. I No lo wouldn't haría, use. no lo But you can usaría.
pero tú puedes utilizar esos campos electromagnéticos pulsados en estos casos. Si no puedes utilizar ningún dispositivo, tú puedes simplemente hacer estos entrenamientos neurológicos, porque hay algunos pacientes, como los más viejos, por ejemplo, el pequinés, por ejemplo, no recuerdo el nombre del perro, pero nosotros no utilizamos dispositivos de terapia física porque no teníamos un diagnóstico. Entonces, la única cosa que yo hice en este caso fue un entrenamiento neurológico, estirar y ejercicios de balance. Y ese ejercicio de rango de movimiento, todo esto de que ya les he hablado hoy. I didn't Pero use no utilicé láser, no utilicé campos I electromagnéticos didn't y use no utilicé anti-inflammatory drugs because drogas the antiinflamatorias porque esto un perro tenía este problema y no lo podía hacer. Y oral creo que supplementation hice to suplementación oral maybe también so y so this is entrenamiento possible. neurológico, entonces es I posible. think Yo creo the answer of que the la patient is respuesta del better when paciente es we mejor can use cuando all the nosotros podemos parameters utilizar of todos los the techniques, dispositivos y but todas las it's técnicas, not pero no impossible es for imposible hacer la physiotherapy rehabilitación si or tú no tienes un láser o si no lo puedes utilizar o el campo electromagnético. if you don't have Entonces, si another tú no alternative, tienes the una caminadora physicians acuática, say like, algunos estudiantes dicen, bueno, yo no no tengo eso, problem, I ¿qué hago can't con eso? use No tengo una caminadora acuática. ¿Cómo hago el tratamiento? Sí, tú lo puedes hacer. Es difícil. Definitivamente es difícil porque ayuda con las partes rítmicas, ¿no? Con esta estabilización, pero es posible. Necesitas entender qué necesita el paciente en este caso, pero sí es posible. Ok, Necesitas crear protocol. un protocolo. yeah, yeah, yeah. Sí. Okay, I think that's Bueno, all. yo creo que eso es todo. So thank you very much Muchas gracias, for the doctora, presentation. por tu presentación. If you have any Si tú doubts tienes algunas dudas in the future, cuando en el I futuro, will put my yo email voy a in the colocar mi email en presentation la and you will presentación have y access tú to vas a my tener email acceso and a I'm mi correo y, Yeah, open because y estoy abierta a there, todas las there's dudas. going to be people who Sí, habrá will personas que attend this van a later tener on. esta presentación, So obviamente, y lo van a ver después. we can send you the link Entonces, by les email. podemos enviar las preguntas. I will Sí, be on siéntate libre a hacerlo. vacation tomorrow Y yo and me voy a Thursday, vacaciones so tomorrow and Tuesday, mañana but when y I vuelvo 15 return, días. Pero I will cuando answer vuelva, any doubts yo voy you a have. responder todas las dudas que tengan. Okay, perfect. Thank you Perfecto. very much. Gracias. Thank Good you. night. Bye bye. Chao. Bueno, la próxima conferencia va a ser el día 5 de junio a las 20 horas, hora de España. Vamos a tener al doctor Paul Freeman, que nos va a estar hablando de trauma cráneoencefálico. Empezamos con el módulo 11 sobre urgencias y neurointensivismo. Buenas noches a todos.